Pero pues vámonos, tendidos como bandidos. Venga. Muy buenos días. Buenos días. Tarán. Pa, 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 pam. Para, pa, pam. Brenda, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cuántos días no, Brenda? Es que entró Brenda y se fue. No te vemos si regresó. Si no, pues no, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden invitar, Ya tiene mucho que no abro. Y esa Laila ya no viene. Cheers. Cheers. Qué burro soy. Tete, buenos días. Muy buenos días, bonito día, Brenda. Yo dije, no, pues nada más vino, puso el pie en la casa y adiós. ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres, Brenda? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Déjenme, nada más termino de invitar a quienes quería invitar y no le di invitar. Porque, ay, José Báez. Gracias, Lisette. Bienvenidos todos, bienvenidas todos quienes se nos están sumando el día de hoy. Hoy tenemos novedades. Digo, ya saben que estamos promocionando este cuadernillo, ¿no? Este cuadernillo que está dirigido específicamente, no específicamente de manera principal a familias con adolescentes, con todo el propósito de apoyarles con una serie de ejercicios y dinámicas que les permitan fortalecer los vínculos en familia, ¿no? Que les permitan transitar esta etapa de la adolescencia desde una perspectiva completamente diferente, en la que nos observamos cada uno de los miembros como ese ser humano único, irrepetible y maravilloso que somos, reconociendo a nuestros hijos como ese ser humano auténtico y autónomo que está en construcción, que está veíamos en alguno de los temas veíamos que pues su cerebro está en estas 2 semanas. También se ha comentado, bueno, es que yo como adulto, yo ya pasé por la adolescencia y mírame, yo estoy bien, yo soy funcional, yo soy un adulto saludable. Sí, ¿verdad? Pero cuando nos miramos al espejo, cuando hacemos ese acto de introspección, al final del día nos lleva precisamente a observar todo aquello que no queremos reconocer, ¿no? ¿Y qué haces con eso? O sea, al final del día yo puedo observar todas mis disfunciones, digámoslo así, todas mis acciones que son totalmente infructuosas, yo puedo quejarme de la vida por
todo lo que no me da y todo lo que no he logrado y todo lo que no puedo hacer. Pero, ¿qué hago para así hacerlo? ¿Qué hago para transformar mis relaciones cuando yo veo es que, yo lo decía, ¿eh? Yo era un ser humano que hoy me sorprendo, pero en algún momento yo era totalmente intransigente y yo decía, bueno, los jóvenes, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me pueden enseñar mis hijos? Si son unos imberbes que apenas comienzan a vivir, o sea, ¿qué me van a enseñar? Y el día que abrí esa puerta, de verdad que me he sorprendido brutalmente, brutalmente, porque hay mucho que aprender en ese ámbito, hay mucho que aprender si abro esa puerta, ese puente de comunicación, desde el respeto, desde el reconocimiento, que me permitió justamente la comunicación no violenta. Sí, lo he dicho, mis hijos pues ya son adultos, ya tienen, ya prácticamente uno ya no vive conmigo, vive con su pareja y tiene a mi nieto. Y pues bueno, yo puedo decir que el resultado es positivo y que es un adulto funcional y que es un gran padre, pero no dejo de ver todas las marcas que fueron responsabilidad mía. Todo lo que yo, en base a las acciones que realicé con él, pues evidentemente generé patrones de comportamiento que son muy dolorosos para él ahora, que él indudablemente no los puede ver de manera clara. Entonces, pues evidentemente sabrán que tengo una conversación muy, muy personal con respecto al autoritarismo y la autoridad, ¿no? Las frases como se hace porque yo mando, aquí no se cuestiona, mientras vivas en mi casa, yo nunca las dije, ¿no? O sea, jamás, yo no podría, ¿verdad? Por supuesto que era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y evidentemente es jerarquía sin vínculo. O sea, aquí oprimo al niño, oprimo al adolescente y no le permito ser, ¿no? Entonces, pero estas frases aparecían en mi boca porque así las aprendí. Y no las aprendí nada más, no nada más desde mis padres, mis tíos, mis abuelos y el entorno, el entorno en el que me desenvolví. Pues evidentemente esta violencia, porque evidentemente es violencia, esta violencia verbal, pues se ejercía a diestra y siniestra sin ningún remordimiento, ¿no? En el que se imponía el adulto sobre el adolescente. ¿Y cuántos no pasamos por ese malestar de, de defenderme ante el ataque de mis padres, ¿no? Y cómo era posible, pero ahora que me salga de la casa y bueno, evidentemente las diferentes circunstancias, pues nos lleva a tomar decisiones que al final del día no serán las más acertadas si no estamos en ese proceso de comunicación. Totalmente de acuerdo, tanto Angie como Silvanita, por supuesto. ¿Qué es la violencia estructural o jerárquica? La violencia estructural ocurre cuando el poder se ejerce desde la imposición, sin diálogo, sin posibilidad de cuestionamiento, sin reconocimiento de la dignidad del otro. No necesita gritos ni golpes, el mensaje es claro, tu voz no importa. Y se acuerdan de hace unos días que hablábamos justamente del comportamiento del adolescente que pudiera abstraerse, que pudiera, ¿cómo se llama?, excluirse del vínculo familiar, o en otros momentos, pues en esa necesidad de seguridad, pues terminan defendiéndose y generando actos de rebeldía que no vamos a entender como padres si no estamos atentos y abiertos a escuchar de manera clara y de manera
empática a lo que está sucediendo con mi adolescente. Ayer, y hemos compartido ese ejercicio un par de veces, lo de la silla del adolescente, donde prácticamente te lleva a observar la perspectiva desde la mirada del adolescente, a ponerte en ese lugar, no como tú lo hubieras vivido, ni cómo lo viviste, sino cómo puedes observar e interpretar que lo está viviendo tu adolescente. Porque a pesar de ser tu hijo, a pesar de tener esta crianza de ti, él tiene una personalidad única. Él tiene, evidentemente, es un ser humano independiente a ti y tiene una perspectiva completamente diferente a la tuya. Y por más que querramos replicar la crianza que recibimos, al final él la va a interpretar de una manera completamente diferente. Aquí hablamos de la violencia estructural. La próxima semana, porque vamos a complementar, yo creo que un par de días, y vamos a hablar de lo que es los tres tipos de violencia que lo comentaba ayer: la violencia cultural, la estructural y la violencia directa, porque me parece fundamental identificar que como vivimos, no necesariamente depende exclusivo de mí, sino mi interpretación de la realidad depende de cómo el entorno me impacta, cómo el entorno me muestra y yo lo interpreto desde la perspectiva que yo tengo. Sin embargo, todo lo que ocurre a mi alrededor, inclusive antes de nacer, impacta la forma en la que yo voy a desenvolverme en el mundo. Y evidentemente, la violencia va directamente relacionada con el estilo de vida que tenemos. Decía una autora, que siempre se me olvida su nombre, pero ella dice que la violencia está directamente relacionada al código postal. El nivel de violencia que vas a vivir depende exclusivamente del entorno en el que te desenvuelves, el entorno en el que vives. De tal manera que no es lo mismo vivir en una familia de escasos recursos que en una familia privilegiada. Sin embargo, en ambas posiciones se vive una violencia estructural, cultural y directa completamente diferente, aunque vivimos en el mismo país y vivimos sobre las mismas condiciones sociopolíticas. Entonces, así es, ¿no? Entonces, vamos a ver el autoritarismo versus autoridad. Evidentemente no son lo mismo, ¿no? El autoritarismo se basa en el miedo, impone sin explicar, descalifica la opinión del adolescente. El resultado que vamos a obtener es la obediencia externa, desconexión emocional y daño a la autoestima. De ahí que tenemos un montón de cosas. Yo les decía, ¿no? Este espacio, yo decidí no abrir ventanas, porque para mí abrir ventanas es evadirme de la responsabilidad de mis palabras. Ojo, no me da miedo hablar en público, pero yo tengo un montón de miedos internos, un montón de miedos inconscientes que se manifiestan en este momento. Abriendo la cámara aquí contigo, mirando la camarita y hablándole a la cámara, me genera mucha incomodidad y me genera nerviosismo y me genera miedo. Entonces, la única manera de afrontar el miedo y traspasarlo, pues es vivirlo. Entonces, yo lo que hacía, porque alguien van a decir que poquitas decisiones tomo, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo la resolución. Yo puedo trabajar y desarrollar y vamos, yo me puedo sentar y en una semana, en 2 días, puedo armar un taller completo de principio a fin, con toda su hoja técnica y todos los procesos. Y lo puedo hacer en un par de días o 3 días. Y no tengo problema. Pero mi problema es
tomar la decisión de sacarlo a la luz. ¿Y cómo voy a generar esa estrategia para promoverlo, para promocionarlo, para atraer a esa gente, a esas personas, a esa audiencia que se interese y que quiera estar ahí? No, es que le va a faltar al taller hacer y deshacer. Entonces, a lo que voy es que siempre, pues bueno, al saberse esto, el universo siempre pone personas ahí que me dan la patadita y te dicen, pues hazlo, ¿no? Con miedo, pero hazlo. Y, y aunque lo hago, no dejo de sentir ese miedo. No dejo de sentirme inquieto, de decir, bueno, qué tan elocuente puedo ser al presentar ante ustedes la información. Y hay personas que yo veo que no les interesa toda la cantidad, la verborrea sin sentido de la que muchas veces somos testigo, pero precisamente al ver eso me traslado y me veo en esa posición y bueno, ahí es donde está. Pero pocos, y no quiero decir con esto que yo soy especial, ni mucho menos, lo que quiero decir con esto es, en algún momento yo ni siquiera me ponía a reflexionar con respecto a esos miedos. Y por supuesto que no sentía o no tenía la necesidad de mostrarme. Entonces, si no tengo esa necesidad, pues ¿para qué lo hago? Y así sucede con otros tantos miedos que podemos vivir en la cotidianidad. Todo esto, por ejemplo, podemos hablar de que de la imposición, la intransigencia, esta opresión que generamos como padres, pues va a generar hijos obedientes, ¿no? Pero obedientes por miedo, que están marcados de por vida ante tal vez expresarse. Y ya no digamos ante una cámara, ya no digamos en un lugar público. ¿Cuántas veces omitimos? ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas veces observamos seres humanos que no son capaces de expresar sus ideas? Y viene justamente por este autoritarismo. La desconexión emocional sugiere precisamente esa evasión de la realidad en la que yo no quiero sentir. Y es tanto dolor el que se siente al afrontar un miedo que nos intimida tomar acciones. Entonces, paulatinamente y justo con estos ejercicios, podemos reforzar esa confianza, podemos construir un concepto diferente para que tu hijo se observe a sí mismo poderoso y se observe a sí mismo con confianza y con una autoestima fortalecida, un amor propio bien definido. Porque, no sé, ¿no? Yo no pongo en tela de juicio tu bienestar o no pongo en tela de juicio tu crianza, pero siendo muy honestos, cuando te miras al espejo, ¿cuántos juicios negativos pueden aparecer? ¿Y cuántos juicios positivos eres capaz de reconocer? Y en mi experiencia, en 10 años que he brindado acompañamiento, un par de personas son las que llegan a 10 o 15 virtudes reconocidas por sí mismo y otras tantas, pues no reconocen arriba de 5. Pero cuando hablamos de defectos, vaya que hay una lista larga, ¿no? Entonces, realmente observarte todos esos defectos te puede brindar bienestar. No sé, solamente es una pregunta para ponerla en la mesa y que lo reflexionemos. Y si estamos viviendo con ese malestar constantemente, ¿qué esperas para buscar un camino en el que te allegues de recursos para un afrontamiento diferente en esas situaciones? No sé,
Simplemente la pregunta es para que reflexionemos y para que tomemos decisiones de aquí para adelante. La autoridad la autoridad consciente se basa en la coherencia, explica el porqué del límite, escucha sin ceder lo esencial, protege sin humillar, lo cual nos va a resultar en respeto interno, confianza, autonomía responsable. Y créeme, te lo dice un padre en experiencia propia. Yo tenía la clara idea de que fui un padre amoroso, un padre presente, un padre a toda máquina, ¿no? Un excelente padre, un padre buenísimo. Sin embargo, ya en retrospectiva y platicando con mis hijos, pues la realidad era otra, ¿no? Su concepto, y qué importante es escuchar la voz del otro lado de la mampara, ¿no? Porque pues, era eso. Yo construí abismos de comunicación. Y sí, abismos, no puentes. Porque yo no daba pie, no daba entrada, no permitía que se expresaran de manera objetiva y saludable conmigo, porque yo era el adulto, porque yo era el que sabía cómo se vive la vida, el que sabía cómo brindarles el mayor bienestar. Pues yo tenía que mostrarles a ellos el mundo y no ellos me van a mostrar ni educar absolutamente nada, ¿no? Entonces romper esos patrones me parece hoy por hoy lo más importante. El impacto neurológico del por qué yo mando, perdón. Durante la adolescencia la identidad está en construcción. La autonomía es una necesidad biológica. El cerebro busca sentido y justicia. Cuando se impone poder sin diálogo, se activa la amígdala, lo que es el sistema de amenaza. Se inhibe la corteza prefrontal, ¿sí? El aprendizaje. Se activa el sistema de lucha o huida. El cerebro no piensa, se defiende. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa capa del autoritarismo, pues lo que estamos haciendo es reprimiendo a nuestro adolescente y lo estamos oprimiendo, estamos quitándole herramientas. Cuando nosotros llegamos a la autoridad consciente, cuando nosotros vemos a ese ser humano como lo que es, un ser humano independiente que está en remodelación, que está en proceso de crecimiento, que va a tener altibajos emocionales en los cuales requiero mostrarle cómo los puede afrontar, enriqueciendo mi vocabulario de sentimientos y emociones, así como de necesidades, para poder mantenerme atento y observar todo lo que está ocurriendo en mi entorno, porque vemos lo que queremos ver. Lo que no nos gusta generalmente lo invisibilizamos. Y ahí la muestra que les presento, ¿no? Yo nunca vi la opresión que ejercía con mis hijos, porque todo lo hice por amor, todo lo hice con las mejores intenciones posibles. Y ojo, yo no estoy diciendo que haya sido un mal padre en absoluto, ni me estoy recriminando la educación que di, y tampoco es un acto de soberbia ni de falta de culpa. No, es un proceso de trabajo que me ha llevado a observar que no podría haberlo hecho diferente porque no sabía cómo hacerlo diferente. A mí me hubiera encantado que alguien llegara con una herramienta como esta para poder yo tomar un patrón, un modelo a seguir, instrucciones que me permitan transformar ese camino. Porque sería muy diferente mi realidad en este momento. No lo digo como queja, lo digo como aprendizaje. Porque a mí me ha tocado sanar relaciones que dañé en ese proceso.
y hoy estoy perfectamente bien con ello. Acepto mi responsabilidad y la asumo. De tal manera que tú, ¿qué estás dispuesto a hacer para brindar el mayor bienestar en tu entorno y brindarte ese mayor bienestar a ti mismo? La trampa de la lucha de poder. Ante el autoritarismo, el adolescente solo ve dos caminos: someterse, que es obedecer por miedo, anular su voz, aprende a callar lo que siente. La consecuencia, vamos a tener adultos inseguros, complacientes o desconectados de sí mismos. Y el otro camino es rebelarse, responde con desafío, aumenta la confrontación, escala la violencia verbal o emocional, y la consecuencia, pues, violencia recíproca y ruptura del vínculo. Ninguna opción educa, ambas dañan. Entonces, ¿qué hacer ante esto, no? Digo, porque pues, si yo no logro someterlo, entonces voy a confrontarlo y va a ser una lucha de quién puede más o quién termina rindiéndose. Sin embargo, ¿por qué no encontrar un punto medio en el que podamos establecer límites que ambos puedan entender y que ambos acepten de común acuerdo a respetarlos y conocer las consecuencias de transgredirlos? Y que esa consecuencia no sea un castigo, sino sea justo una consecuencia, un acto consciente para poder rediseñar estrategias de manera saludable. Cuando el poder rompe el vínculo, el autoritarismo enseña que el poder vale más que el diálogo, que el fuerte impone, que el conflicto se gana, no se resuelve. El cerebro aprende modelos relacionales que luego se repiten en pareja, trabajo y sociedad. Y mira qué curioso, en mi familia, yo le he bajado algunos decibeles a mi expresión, a mi voz, porque todo el tiempo me la pasaba gritando. Y yo escucho a mis hermanos y, bueno, mi hermana, que es la segunda de casa, pues es muy gritona. O sea, a mi hermana no le puedes decir nada en la calle porque todo el mundo se entera. Y así era yo, ¿no? De hecho, recuerdo una anécdota que vivimos con una amiga de mi hermana que nos visitó, la invitó a comer mi hermana, y estando en la sobremesa ella estaba espantadísima porque decía que, oye, ¿por qué se pelean tanto? Le decía a mi hermana, ¿no? Porque todo el tiempo estábamos hablando a gritos, porque era la manera de hacerlo, y toda conversación terminaba en que alguien ganaba o perdía la conversación, o terminábamos pues mandándonos a Chihuahua a un baile, ¿no? Entonces, qué importante es desarrollar habilidades de comunicación. Yo lo veo ahora con la comunicación no violenta, el darme la oportunidad de mantener los 4 componentes presentes me permite transformar mi manera de comunicarme. Hoy puedo reconocer que escucho más de lo que hablo. Y todavía hablo un montón, siendo honesto con ustedes. O sea, yo no es como que ya me quedo callado y punto, ¿no? No, hay muchas cosas que tengo que decir, pero al menos hoy las reflexiono y mantengo más tiempo cerrada la boca. Y vaya que me he llevado sorpresas por demás gratas porque he escuchado cosas tan interesantes que las he podido integrar en mi aprendizaje. Y he podido responder de una manera más objetiva, de una manera más consciente, cada que estoy generando una conversación. Entonces, pues trabajemos en esa parte, ¿no? La autoridad que sí educa al cerebro, que es la autoridad consciente, se ejerce desde la regulación emocional, pone límites claros sin humillar,
Distingue conducta de identidad, incluye consecuencias con sentido, y el ejemplo puede ser, este límite existe para cuidarte, podemos hablar de cómo cumplirlo. Aquí no se pierde el poder, se transforma en liderazgo. ¿Qué diferencia es quitar el juicio y hacer peticiones de acción concreta? ¿No? En lugar de, oye, eres un flojo porque no levantas tu cuarto, es el tiradero, me genera frustración, me genera desesperación. ¿Habría alguna posibilidad de que pudiéramos levantar? ¿Te puedo ayudar a levantarlo? ¿Me explico? Es un reconocimiento del otro, vaya. Y hay muchísimas estrategias con respecto a la comunicación no violenta y al mindfulness, o sea, de hecho van muy relacionados. Y casi todas las disciplinas y todas las herramientas que podemos conocer en el camino, podemos ver que uno de los factores importantes es la observación. Y la autoobservación nos permite justamente mantener conciencia de lo que está ocurriendo con nosotros y con el entorno, de tal manera que podemos dar una respuesta consciente ante lo que estamos vivenciando. Entonces, esa es la invitación de primera mano. Y bueno, como todos los días, el día de hoy les voy a compartir uno de los ejercicios del cuadernillo. Este cuadernillo lo puedes adquirir en mi perfil, está publicidad, ahí está el precio, tiene un precio, un costo, un valor de $15, que de verdad vale el esfuerzo de la inversión. Vale el esfuerzo de la inversión. Cada uno de los ejercicios, de verdad que paulatinamente los vas a dominar y los vas a poder mantener en tu cotidianidad y se transforma tu experiencia, se transforma tu relación, se fortalecen esos vínculos, ¿no? Entonces, bueno, de principio les voy a leer el ejercicio que traemos el día de hoy, que es, ¿qué necesitaba yo a tu edad? El puente de la memoria. Este es uno de los ejercicios más potentes para sanar la relación entre padres e hijos. Especialmente útil cuando hay una brecha de incomprensión o cuando el comportamiento del hijo o la hija genera mucha frustración. Se basa en la autoobservación retrospectiva para despertar una compasión auténtica. Los objetivos del ejercicio son humanizar el vínculo, recordar que antes de ser padre o madre, fuiste un ser en desarrollo con miedos y carencias similares. Desactivar el juicio, cambiar la mirada crítica. Mi hijo es desordenado, rebelde, por una mirada de necesidad. Mi hijo necesita estructura, necesita seguridad. Sanar al niño interior. Identificar qué faltó en tu propia crianza para evitar proyectar esas mismas carencias o excesos en tus hijos. El tiempo estimado, falta un objetivo, generar empatía real. Conectar con la emoción del hijo desde la propia experiencia vivida, no desde la teoría. El tiempo estimado es de 20 minutos. Es una reflexión profunda de 20 minutos. El momento ideal es el momento de soledad y calma, preferiblemente escribiendo en un diario o libreta. Las instrucciones paso a paso. La fase 1 es el viaje en el tiempo. Cierra los ojos y visualízate a ti mismo a la edad exacta que tiene tu hijo o hija hoy. Ubica el escenario. ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu habitación? ¿Qué música escuchabas? ¿Y qué te preocupaba en ese entonces? Conecta con el cuerpo. Intenta recordar cómo se sentía tener ese cuerpo, esa energía o esa torpeza y esas emociones a flor de piel. Fase 2. La indagación de la necesidad. Escribe o reflexiona
sobre estas 4 preguntas clave respecto a tu yo del pasado. ¿Qué era lo que más me gustaba? Ejemplo, lo que más me asustaba, válgame, ahora ya voy a cambiar de lentes mejor. ¿Qué era lo que más me asustaba? Ejemplo, el rechazo de mis amigos, no ser suficiente para mis padres, el futuro. ¿Qué sentía que no podía decir en casa? Sentía que mis emociones eran aceptadas o tenía que esconderlas. ¿Qué sentía que no podía decir en casa? Ok, volví a leer lo mismo, ¿verdad? Perdón. Ando distraído, ¿qué me pasa? ¿De qué tenía hambre emocional? Esta me llamó la atención. ¿De qué tenía hambre emocional? ¿Necesitaba abrazos? ¿Más libertad? ¿Que alguien confiara en mí? ¿Límites más claros? ¿Cuál fue el momento en que más solo o sola me sentí? La fase 3, el espejo, conexión con el presente. Ahora, mira a tu hijo o a tu hija a través de esos recuerdos. Identifica la similitud. Es posible que lo que yo necesitaba desesperadamente a esa edad sea lo mismo que mi hijo o mi hija está intentando pedirme hoy con su comportamiento. Identifica la diferencia. ¿Estoy dándole a mi hijo lo que él necesita o estoy intentando darle lo que a mí me faltó? A veces compensamos de más y eso también desconecta. Fase 4, la acción compasiva. Decide una acción basada en este descubrimiento. Ejemplo, recuerdo que a los 14 años yo necesitaba que mi papá solo me escuchara sin darme lecciones. Hoy, cuando mi hijo llegue, solo voy a escuchar y decir te entiendo, sin dar consejos. Las reglas de oro para que el ejercicio sea efectivo: no te compares para minimizar. Evita el pensamiento de a mí me iba peor y yo no me portaba así. Ese pensamiento bloquea la empatía. El dolor no es una competencia. Honestidad brutal. Reconoce tus sombras de joven. Si fuiste rebelde, mentiste o sentiste inseguridad, úsalo como un puente para conectar, no para juzgar. Separa tu historia de la suya. Este ejercicio sirve para entender el clima emocional de la edad, pero recuerda que tu hijo es un individuo distinto con sus propios desafíos, como las redes sociales que tú no tuviste. La sugerencia para esta práctica: si te sientes valiente y el clima es adecuado, puedes compartir un poco de esto con tu hijo o hija. ¿Sabes? Me acordé que cuando yo tenía tu edad, me sentía muy presionado por las notas. Y me hubiera gustado que alguien me dijera que estaba bien descansar. ¿Tú te sientes así a veces? Esto abre una puerta de vulnerabilidad que suele desarmar cualquier actitud defensiva. A esto me refiero precisamente con los ejercicios que vienen en el cuadernillo. Puedes ver que están descritos de tal forma que no necesitas ser un experto, no se requiere de mucha experiencia o de habilidades especiales para integrarlos en tu vida personal. Está de querer hacerlo, de querer tomar acciones diferentes, de querer, de aceptar que tal vez lo estoy haciendo de una manera que no nos es tan funcional. Tal vez estoy generando más malestar que bienestar. Y por supuesto que el malestar comienza conmigo mismo. Comienza en mi interior.
Si yo no me siento bien, si yo no vivo con bienestar en mi vida, poco puedo hacer para mi entorno. Entonces, el trabajo inicial es conmigo mismo. Tu hijo requiere acompañamiento, tu hijo requiere una guía, no requiere un opresor que le diga todo el tiempo qué hacer y cómo hacerlo, de manera impositiva. Requiere que le muestres y que le acompañes para hacerlo de la mejor manera posible, construyendo un vínculo sólido, una relación de amor, una relación de conexión y de reconocimiento al otro. Entonces, ahí está la propuesta, escríbeme al privado, observa la publicidad que tengo anclada en mi perfil y, pues, ¿qué esperas? Adquiérelo ya. Y por último, vamos a hacer unas claves prácticas para salir del autoritarismo. Cambia imposición por explicación. Cambia amenaza por consecuencia lógica. Cambia porque yo mando por esto es importante porque y cambia control por acompañamiento. El respeto que nace del miedo dura poco. El que nace del vínculo permanece. Y una idea clave para integrar, tener autoridad no es dominar, es sostener. No es callar al otro, es ayudarlo a crecer. La adolescencia no necesita más poder, necesita adultos fuertes emocionalmente, no autoritarios. Así que, pues espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Digo, la verdad es que, pues yo los preparo con cariño, los preparo con esmero para presentarles la información y comparto con ustedes un poco de mi experiencia, porque, pues vamos, yo no le he pasado tan mal, pero reconozco que cometí una cantidad garrafal de errores y que nunca fui consciente de ellos hasta ahora. Hoy tienes a mano esta herramienta que créeme, es de verdad, es interesantísimo viajar por cada uno de los ejercicios y ver todo lo que nos ayuda en el proceso de crianza. Y bueno, les dije que les iba a dar una premisa, ¿no? Una novedad. Pues ayer, justo platicando con mi querida Lisette, la verdad es que tenía yo una idea en la cabeza y creo y me parece importante mencionar que todos los seres humanos, vivimos en esa burbuja de la inconsciencia consciente. Y sí, con toda esa contradicción, porque al final del día nosotros creemos vivir en conciencia y creemos vivir perfectamente bien, pero todos requerimos de un apoyo, todos requerimos de ese empujón y todos podemos trabajar en conjunto precisamente para adquirir nuevas herramientas para ponerlas en práctica en un ambiente controlado. De tal manera que el día de ayer lancé, y van a encontrarlo también en mi perfil, una publicidad con respecto a un programa anual de talleres, en los que cada mes, el primer fin de semana de cada mes, voy a poner 2 horarios para que puedan acudir a un taller que voy a estar brindando mes con mes. Todos los talleres pues serán justamente talleres de desarrollo personal, talleres de inteligencia emocional, talleres de creación de logros, talleres de liderazgo, precisamente para ir desarrollando habilidades que nos permitan relacionarnos de una manera más saludable, generar vínculos fuertes y poder generar un entorno
en el que los seres humanos podamos, como lo digo tanto en mi despedida, podamos hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Entonces, ahí está la publicidad. Te invito a que te suscribas a este programa. Es un programa donde voy a brindar 12 talleres propiamente, un taller mensual. El primer fin de semana va a ser el jueves a las 7 de la noche, el primer horario. Puedes ir sí o no, o sea, puedes ir el jueves y puedes ir el sábado, no hay ningún problema. El taller va a ser el mismo, pero pongo esos dos horarios a disposición porque luego hay conflicto por los horarios. Entonces, el jueves a las 7 de la noche y los sábados a las 8 de la mañana va a haber esos dos horarios para el taller. Y ya una vez perteneciendo al grupo de suscripción, teniendo esa suscripción, aparte de los talleres que se van a brindar mes con mes, estoy incluyendo, y esto ya lo pensé después, por eso no aparece ahí, llámame y te puedo explicar todo el programa, cómo está estructurado, porque quiero abrir espacios. Hay una práctica en la comunicación no violenta, que es la práctica de empatía. De verdad, quien se abre a la posibilidad de vivirla, créeme que es sumamente reveladora y te apoya en esos momentos de crisis, en esos momentos de conflicto, para tal vez diseñar estrategias de afrontamiento diferentes. Y qué mejor que hacerlo en un espacio seguro, en un espacio contenido, en el que quienes estamos involucrados estamos relacionados en esa energía. Así es que te invito a que te suscribas al programa anual de talleres. Y además de todo esto, te estoy ofreciendo acompañamiento en momentos de crisis. ¿Qué sucede? Que muchas veces tenemos situaciones que nos desbordan. Puedo estar tal vez integrando herramientas y ya vemos profesionales que nos dedicamos a esto y que tenemos un abanico de posibilidades de herramientas muy amplio. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay momentos de nuestra vida en los que el desafío, la amenaza es tal en la que nuestra emocionalidad se desborda y no hallamos los recursos para afrontar ciertas situaciones. Venga, pues en esos momentos de crisis, en esos momentos de conflicto profundo, te brindo dentro de la suscripción, bajo el amparo de la suscripción, te brindo ese acompañamiento en esos desafíos. Así es que, como puedes ver, pues vamos, estamos este año estoy con toda la intención de mantenernos presentes y de impactar nuestro entorno y este mundo de la mejor manera posible. Así es que te invito a que observes el valor en la publicidad que estoy poniendo allá. Esto no lo digo aquí público, obsérvalo y en base a esto que te estoy diciendo, evalúa qué tanto vale el esfuerzo y vale la motivación de suscribirte al programa. Créeme, no te vas a arrepentir. Así es que, pues nada, ahí está el cuadernillo, está la suscripción anual y créeme que este año vamos por todo. Ya vendrán algunas otras cosas que se están cocinando y que estamos ahí. Vaya, la verdad es que este año lo empiezo y lo empecé con mucha motivación. Así es que, nada, no me resta más que agradecerte tu compañía, agradecerte tu apoyo. Gracias por ese pollo que siempre que lo veo, es que ustedes van a ver que cada que salga ese pollo en mi cabeza me ataco de la risa, porque tengo cara de huevo, entonces veo el pollo que está poniendo huevo y bueno, esa imagen en mi mente me genera mucha risa, ¿no? Digo, ya el copete ya desapareció, así es que ahora estamos más como cascarón. Así es que, señoritas, señores y señoras, muchísimas gracias por acompañarme. No me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo
un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana a las 10, a las 8 de la mañana, ya estoy cambiando el horario. A las 8 de la mañana nos vemos mañana, 8 de la mañana, Ciudad de México. Lunes a viernes, no te lo pierdas. Créeme, se va a poner buenísimo esto. Así es que gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Agárrense fuerte que nos vamos juntos. Bye bye.